A todos los adjetivos habría que agregarle el tartufismo y la hipocresía, porque yo no ataco, fue él el que empezó. Ah, claro, supongo que porque los chinos o los japoneses o los rusos hicieron genocidios, eso me ampara a mí para hacerlos. No, bueno, qué grandioso sistema de moral tengo yo, ¿no? No, a ver, si alguien hizo un genocidio, incurrió, perpetró un genocidio, obviamente eso no legitima a otro a hacer otro genocidio, porque está afectando a terceras personas que no tienen que ver con lo que hizo el primero. Si Pepito perpetró un genocidio, entonces Juanito no está legitimado a perpetrar otro, afectando a terceros que no tienen ninguna culpa de lo que hizo Pepito. Y de hecho, ya ni siquiera hablemos de genocidios separados, incluso en el caso de guerras, como hay afectadas terceras personas que no tienen nada que ver con lo que sus gobernantes deciden, la cuestión es distinta. Estamos hablando de pluralidades, ¿no? de conjuntos grandes de personas. Pero cuando hablamos de dos individuos y uno de ellos empieza dirigiéndose a otro con faltas de respeto evidentes, insultándolo, pues sí, yo mantengo la política de que el otro, a ese individuo, a el mismo, ¿entiendes? El mismo que lo ha insultado, a ese, pues no le debe un respeto especial y por lo tanto si lo insulta tampoco pasa nada. A ese, no a otro. No es que si Pirasitel me insulta, yo puedo insultar a Pepito. No es que puedo cometer un genocidio. Es que es tan evidente que parece que le estoy explicando algo a un niño de parvulario, pero bueno. Entonces, mi criterio es ese, me parece razonable. En todo caso, mira, incluso si cuestionasen mi criterio, hay gente que lo cuestiona. Hay gente que tiene un criterio quizá más, no sé cómo decirlo, más moderado que yo, menos agresivo. Por ejemplo, Enric. Yo creo que Enric, incluso cuando le insultan, él no insulta. Es decir, yo no me imagino a Enric haciendo un vídeo y llamando a alguien idiota o algo parecido. Él tiene otra política. Bien. Entonces, quizás Enrique podría llegar a cuestionar mi política. Estaría en una posición moral para decir, oye, no, es que Aristarchus, no respondas con insultos, aunque te insulten a ti. Y bueno, con él podría hablarlo, podríamos discutir sobre hasta qué punto es conveniente, hasta qué punto es legítimo, porque puedo entender que haya cierta discusión. ¿Vale? Entonces con Enrique podría hablarlo. Pero mi política de que si alguien se dirige a mí con insultos, yo entonces ya no le debo respeto y por lo tanto lo puedo insultar, mi política, Pirasitel, sigue siendo mejor que la tuya, que es la de insultar directamente a alguien que no te ha insultado y que, por lo general, de hecho, antes de Pirasitel no recuerdo haber nunca dicho insultos en mi canal. Entonces, alguien que es respetuoso, que no insulta, tú ya directamente lo insultas. O sea, tú no estás en una posición moral desde la que dar lecciones de nada. Porque tu política es la de yo insulto directamente. Entonces, ¿de qué te quejas? No llores porque te falten al respeto. Imbécil. Es que... Comparar un genocidio con unos insultos en internet. ¿Insultar a alguien es éticamente equivalente a un genocidio? No, fíjate que evidentemente no, pero aún así, ya no solo por la escala o por el grado, por la gravedad del acto, sino porque, como he explicado, en un caso hablamos de dos personas, por ejemplo, una agresión física también podría aplicarse, ¿no? Si una persona te da un puñetazo, pues tú le puedes dar un puñetazo, ¿vale? Que legalmente no es exactamente así. Lo digo para que no penséis que según la ley os ampara. No, la ley no os ampara. Si alguien te da un puñetazo, tú te puedes defender, legítima defensa. Pero si la persona ya se ha ido, no estás legitimando a perseguirla para darle tú el puñetazo. En todo caso, la cuestión es que si estamos hablando de unas agresiones que se cruzan dos individuos, o si estamos hablando de algo que afecta a terceras personas. A todos los adjetivos habría que agregarle el tartufismo y la hipocresía, porque yo no ataco, fue él el que empezó. Ah, claro, supongo que porque los chinos o los japoneses o los rusos hicieron genocidios, eso me ampara a mí para hacerlos. No, bueno, qué grandioso sistema de moral tengo yo, ¿no? No, a ver,
si alguien hizo un genocidio, cometió, incurrió, perpetró un genocidio, obviamente eso no legitima a otro a hacer otro genocidio, porque está afectando a terceras personas que no tienen que ver con lo que hizo el primero. Si Pepito perpetró un genocidio, entonces Juanito no está legitimado a perpetrar otro, afectando a terceros que no tienen ninguna culpa de lo que hizo Pepito. Y de hecho, ya ni siquiera hablemos de genocidios separados, incluso en el caso de guerras, como hay afectadas terceras personas que no tienen nada que ver con lo que sus gobernantes deciden, la cuestión es distinta. Estamos hablando de pluralidades, ¿no? de conjuntos grandes de personas. Pero cuando hablamos de dos individuos y uno de ellos empieza dirigiéndose a otro con faltas de respeto evidentes, insultándolo, pues sí, yo mantengo la política de que el otro, a ese individuo, a el mismo, ¿entiendes? El mismo que lo ha insultado, a ese, pues no le debe un respeto especial y por lo tanto si lo insulta tampoco pasa nada. A ese, no a otro. No es que si Piracitel me insulta, yo puedo insultar a Pepito. No es que puedo cometer un genocidio. Es que es tan evidente que parece que le estoy explicando algo a un niño de parvulario, pero bueno. Entonces, mi criterio es ese, me parece razonable. En todo caso, mira, incluso si cuestionasen mi criterio, hay gente que lo cuestiona. Hay gente que tiene un criterio quizá más, no sé cómo decirlo, más moderado que yo, menos agresivo. Por ejemplo, Enric. Yo creo que Enric, incluso cuando le insultan, él no insulta. Es decir, yo no me imagino a Enric haciendo un vídeo y llamando a alguien idiota o algo parecido. O sea, él tiene otra política. Bien. Entonces, quizás Enric podría llegar a cuestionar mi política. Estaría en una posición moral para decir, oye, no, es que Aristarchus, no respondas con insultos, aunque te insulten a ti. Y bueno, con él podría hablarlo, podríamos discutir sobre hasta qué punto es conveniente, hasta qué punto es legítimo, porque puedo entender que haya cierta discusión, ¿vale? Entonces con Enric podría hablarlo, pero mi política de que si alguien se dirige a mí con insultos, yo entonces ya no le debo respeto y por lo tanto lo puedo insultar, mi política, Pirasitel, sigue siendo mejor que la tuya, que es la de insultar directamente a alguien que no te ha insultado y que, por lo general, de hecho, antes de Pirasitel no recuerdo haber nunca dicho insultos en mi canal. Entonces, alguien que es respetuoso, que no insulta, tú ya directamente lo insultas. O sea, tú no estás en una posición moral desde la que dar lecciones de nada. Porque tu política es la de yo insulto directamente. Entonces, ¿de qué te quejas? No llores porque te falten al respeto. Imbécil. Es que... Comparar un genocidio con unos insultos en internet. ¿Insultar a alguien es éticamente equivalente a un genocidio? No, fíjate que evidentemente no, pero aún así, ya no solo por la escala o por el grado, por la gravedad del acto, sino porque, como he explicado, en un caso hablamos de dos personas. Por ejemplo, una agresión física también podría aplicarse, ¿no? Si una persona te da un puñetazo, pues tú le puedes dar un puñetazo, ¿vale? Que legalmente no es exactamente así, ¿eh? Lo digo para que no penséis que según la ley os ampara. No, la ley no os ampara. Si alguien te da un puñetazo, tú te puedes defender, legítima defensa. Pero si la persona ya se ha ido, no estás legitimando a perseguirla para darle tú el puñetazo. En todo caso, la cuestión es que si estamos hablando de unas agresiones que se cruzan dos individuos, o si estamos hablando de algo que afecta a terceras personas.